Para este episodio voy a utilizar la misma foto que he utilizado desde el principio del capítulo, porque no hay razón para cambiar. En este vídeo te voy a explicar qué es la herramienta pluma y cómo utilizarla. Pues bien, la herramienta pluma es una herramienta que utilizaré bastante para crear selecciones de bordes y se utiliza mucho también para crear objetos vectoriales, para crear logos y estas cosas. Se encuentra en la barra de herramientas, es esta de aquí. Fijaros que tiene el icono de una pluma y aquí veis la pequeña demostración que nos enseña cómo crear formas. Dentro de esta herramienta, si hacemos clic y aguantamos, hay unas cuantas más. Nosotros vamos a utilizar la herramienta de la pluma y luego alguna de estas otras de aquí para modificar nuestra línea que vamos a crear. Al activarla, fijaros que en la barra de opciones de arriba nos aparece un desplegable con unas opciones, trazado o forma. Normalmente la utilizo para crear trazados, pero también a veces creo formas. Los trazados son simplemente, te lo voy a demostrar, en una capa nueva, aunque no hace falta que crees ninguna capa porque esto al pintar, fíjate que no me crea nada aquí en el panel de capas. Solamente crea una línea aquí en el lienzo que es el trazado. Y aquí en el panel de capas hay esta pestaña que pone trazados. Si hago clic aquí, veis que se me ha creado esta capa, que es la capa del trazado. Esto es un elemento vectorial y por lo tanto se crea en su propio panel, por así decirlo. Si no ves la pestaña de trazados, ve aquí a ventana y aquí en la lista selecciona trazados y lo arrastras aquí. Esto se puede arrastrar, mira los primeros vídeos si no sabes cómo hacerlo, en el que enseño cómo organizar todo esto, es básicamente arrastrar y soltar. Pues bueno, este trazado que yo he creado aquí se puede utilizar para crear una selección. La forma práctica de hacerlo sería, pues, imagínate que quiero seleccionar esta planta. Hemos visto que para esta en concreto es más fácil utilizar otras herramientas, pero a veces nos interesa utilizar la herramienta pluma. Y lo que normalmente hacemos es hacer clic y cuando haces clic se te crean dos puntos. Con esto cambias la curvatura, ¿vale? Por lo tanto, creas un primer punto donde quieres empezar la selección y luego haces un segundo y arrastras y adaptas tu trazado a la forma que quieres. Normalmente hay que hacer bastante zoom para verlo bien y no hay razón para hacer esto así con puntos, sino que es más indicado crear puntos más alejados, por ejemplo aquí, y crear la curvatura que se adapte a esto. Y luego, si quiero editar puedo editar solamente este punto. Pulsando la tecla Alt, fíjate que me cambia esto, puedo hacer clic en este punto y arrastrar esto de aquí. Para la herramienta pluma habría que hacer una serie de vídeos solo para él porque es un poco... No es que sea compleja, pero bueno, tiene su peculiaridad y bueno, hasta que aprendas a utilizarla, pues se necesita un poco de práctica, ¿vale? Pero básicamente con la tecla Alt podemos, por ejemplo, si quiero mover este punto, pulsar la tecla Control o Comando en el Mac y lo muevo. Si quiero cambiar la curvatura, Alt y hago clic en este caso en el controlador de abajo y me controla la curvatura de aquí. Aquí, por mucho que lo mueva, no pasa nada porque no hay nada que continúe. Por ejemplo, si hago yo esto aquí, puedo modificar esto. Parece difícil a priori, pero bueno, con un poco de práctica se puede hacer. De hecho, si yo quisiera seleccionar esto, lo haría bastante rápido con esto porque ya estoy acostumbrado a trabajar y sé dónde poner los puntos. Pero, por ejemplo, cuando tenemos un círculo así, si empezamos aquí, el círculo lo pondríamos donde hay la curva, la mitad del radio, y con eso pues creamos este tipo de selecciones. Luego esto lo convertiríamos en una selección. Imaginemos que he acabado de hacer todo el trazado alrededor de este borde. Cerraríamos el trazado hasta aquí, o si no lo cierras no pasa nada. Hacemos clic con el botón derecho y no sé qué he hecho. Clic con el botón derecho y seleccionamos hacer selección. Y esto nos convierte este trazado, nos sale este aviso, lo dejamos esto a 0, le damos a OK y me convierte esa línea, ese trazado en una selección. Y con esta selección podría crear una máscara de capa, ¿vale? Si hago clic en la máscara de capa teniendo una selección activa, me utiliza esa selección para rellenar esa máscara de capa con ese color, ¿vale? Si lo quisiera invertir, con control I, selecciono la máscara de capa
y invierto esto para que solamente me quede seleccionada, es decir, visible esa parte que tenía seleccionada. Y activada pantalla completa con alt clic sobre la máscara de capa, veis la selección que tengo. El trazado no me ha desaparecido, ¿vale? Voy a borrar la máscara de capa. No la voy a aplicar, sino que la voy a eliminar. El trazado sigue aquí, ¿vale? No se ha eliminado, aunque lo haya transformado en una selección, aquí está, ¿vale? Puedo seleccionarlo y fíjate que aquí me aparece otra vez. Lo puedo convertir en selección utilizando este botón de aquí o con el clic derecho. ¿Vale? También en lugar de crear trazados, voy a eliminar este trazado. En lugar de crear trazados, podemos crear formas. ¿Vale? Vamos aquí otra vez a la herramienta pluma y seleccionamos forma. Al hacerlo, lo que haremos será, fíjate que ahora me han aparecido muchas más opciones aquí. ¿Vale? Con esto podríamos crear logos. Podríamos utilizar un relleno de un color que nosotros queramos, o incluso alguno de aquí. ¿Vale? Y al crear esto, se me crea la misma línea, pero fíjate que me aparece ese relleno. Y podría, si quisiera, podría vectorizar esta planta, que sería trazar todo esto y luego pues darle un color y crear. ¿Vale? Esto es un elemento vectorial. De hecho, fíjate que aquí me aparece este cuadrado que me lo indica. Si yo esto lo hago más grande, no perdería calidad en los bordes porque es un elemento vectorial y por lo tanto no pierde calidad al cambiar el tamaño. Aquí tenemos más opciones. Cuando tengas esto creado, si pulsas el panel de propiedades, si no lo ves, otra vez aquí a ventana, seleccionas propiedades y deberías poder modificar esto. En este caso, no sé por qué, no lo puedo hacer. Por alguna razón no lo puedo hacer. Se pueden poner bordes, ¿vale? Puedo poner un borde, por ejemplo, de 3 píxeles, fíjate, ¿vale? Después de crear esto, después de crear la propia forma, puedo modificar todo esto. Modificar los bordes, modificar el ancho si quiero, el alto de la forma. Y luego si quiero puedo incluso sobreponerla a otra y extraerla o ordenarlo. No vamos a trabajar mucho con esto, ¿vale? Con las formas, por lo tanto no voy a entrar en más detalle porque no hace falta. Sí que trabajaremos con los trazados, ¿vale? Para crear selecciones más precisas, porque los bordes, una vez hecha la selección y aplicada la máscara de capa, los bordes están muy bien enfocados y tienen una muy buena calidad y por lo tanto nos interesa muchas veces utilizar esto. Lo veremos con práctica. Siento que aún no hayamos entrado en práctica con esto, pero pronto lo veréis cuando creemos las manipulaciones, veréis cómo se utiliza.